Bueno, listo. Entonces, Biblias abiertas en Marcos capítulo 4. Vamos a estar allí de los versículos de 1 al 20. En realidad es donde termina la parábola. Vamos a estar también entonces en Mateo capítulo 13, Lucas capítulo 8, para ayudar a alimentar esta hermosa parábola. Vamos entonces ante el Señor y vamos a pedirle que bendiga nuestro tiempo juntos. Padre amado, una vez más y como siempre, Señor, te agradecemos. Qué grandeza la que podemos ver, experimentar de parte de ti alrededor de nosotros y cuando te conocemos íntimamente. Qué grandeza, qué hermosura, qué belleza, qué paz, qué gozo, qué tranquilidad la que podemos experimentar individualmente cada uno de nosotros por la obra de tu Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por eso, te damos gracias que hoy estamos reunidos aquí precisamente porque Cristo cumplió su propósito, Señor, y aún continúa cumpliendo, Señor. Te pedimos que por medio de estas enseñanzas y comenzando en esta tan hermosa, tan importante el día de hoy, seas acercándonos más a ti, seas llevándonos más profundo, Señor, en nuestra relación personal, íntima contigo. Podamos conocerte aún más, conocer tu corazón y entregarnos más y más a ti, Señor. Corrígenos, encamínanos, muéstranos, Señor, tal vez el mal proceder en nuestras vidas también, de la manera amorosa, como solo tú puedes hacerlo, Señor. Permite que sean solo tus palabras las que lleguen a nuestros corazones y ninguna otra cosa, te lo pedimos. En el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, tal vez una de las parábolas más conocidas, ¿cierto? El día de hoy tenemos para comenzar la parábola del sembrador. ¿Cuántos han escuchado de la parábola del sembrador? Creo que todos, de una forma u otra. Y verdad que entonces es cuando uno abre la palabra para estudiarla, para poder compartir, para que el Señor le enseñe a uno también, le recuerde a uno también, uno dice, bueno, ¿qué más sacarle a esta parábola que tal vez de una u otra forma ha sido compartida tanto, y tal vez ya cuando uno dice, bueno, cuénteme de la parábola del sembrador, ya muchos dicen, yo sé de qué significa, yo sé de qué se trata esto. Pero yo quiero que hoy pongamos atención y abramos de verdad los ojos del corazón, porque hay enseñanzas aquí que tal vez antes no hayamos visto o tal vez no hubiésemos estado preparados para haber recibido verdaderamente. El sembrador. El ejemplo, como veníamos diciendo la semana pasada, siempre va a ser uno que Jesús utiliza de algo de la vida cotidiana, algo del diario vivir, para darnos una lección espiritual, una lección celestial. Y hoy, uno muy común, y de hecho estamos en tierra de agricultores, ¿cierto que sí? Y para muchos de nosotros tal vez, muchos de nosotros vivimos directamente o indirectamente. Veo aquí personas que directamente o indirectamente viven de la agricultura. El sembrar es una actividad absolutamente indispensable, ¿sí o no? Absolutamente indispensable. Y ustedes saben, los que trabajan o los que de una u otra forma están involucrados en esto, hay buenos sembradores, ¿cierto? Y de eso que el fruto que sacan de esa tierra es muy bueno, ¿cierto? Y hay algunos sembradores que no muy buenos, ¿cierto? Hay algunos proveedores, por ende, que los cuales nosotros como que no, gracias, pero voy a buscarme otro, ¿cierto que sí? Así es. Tal vez aquellos entonces que son buenos sembradores, buenos agricultores, lo hacen diligentemente, ¿cierto? Se esmeran en lo que hacen, perfeccionan su arte, la forma en que lo hacen, la misma tierra que trabajan y demás,
cada día lo hacen mejor y mejor. Tal vez son aquellos que se apartan de las influencias externas que hay, que pueden influenciar de una forma u otra su trabajo, su desempeño, su ciencia, su arte. Dejan eso a un lado, no se juntan con tal vez otras personas. Venga, hagámoslo de esta manera, porque es que vea, de esto le sacamos más provecho, de esto le sacamos más ganancia de esto, ¿sí? Y ese tipo de cosas. Y más bien hay personas que se mantienen aparte y dicen, no, puede que me cueste un poco más, pero yo voy a invertir de esta forma porque yo sé que el fruto que le voy a sacar va a ser aún mejor, ¿cierto? Que no cortan camino, ¿cierto? Sembrar es una actividad absolutamente indispensable, es una necesidad, como ya había dicho. Ahora, hay malos sembradores, ¿sí? Hay aquellos que no, que cortan el camino precisamente, que no lo hacen de la forma correcta, que tal vez ponen productos que hacen que ese fruto crezca, pero en realidad cuando uno como consumidor le va a meter el mordisco a esa fruta, no tiene el mismo jugo, no tiene el mismo sabor. Yo he tenido, digamos que la posibilidad de probar frutos en diferentes países, no porque sea colombiano, pero vea, una fruta aquí en Colombia no se compara a una fruta, por ejemplo, en los Estados Unidos, nada que ver. O sea, allá son lindísimas. Uno va al supermercado y eso lo llaman a uno, esas frutas, esos vegetales, pero muerda, coma, cocine uno con eso y es insípido, ¿sí? No es crocante, nada que ver, ¿ya? Y eso es porque tal vez el suelo aquí es mucho mejor. Esa es otra de las cosas que vamos a estar viendo el día de hoy. El suelo tiene que ser propicio, tiene que estar regado debidamente, tiene que estar siendo abonado debidamente, tiene que ser airado debidamente también, tiene que ser aquel que también se le deja descansar de cuando en vez también, ¿sí? El suelo es importante y tal vez aquellos malos sembradores son los que no importa, no hay que echarle el abono necesario, metámosle un químico en fin, ustedes ya saben hacia dónde me dirijo yo. Hoy es importante que caigamos en cuenta de que todo esto que Jesús nos trae a colación tiene un significado grandísimo espiritual. Y hoy dentro de esta parábola nos vemos de lado y lado de la parábola. ¿Sí? Muchas veces las parábolas que vamos a estar viendo tienen que ver en que nosotros somos los que estamos influenciando. Otras veces somos los que vamos a ser influenciados. Hoy, de lado y lado de la moneda nos vamos a estar encajando. Así que hoy vamos a estar aterrizando en la parábola del sembrador. Vamos a leer principalmente hoy de Marcos, de la interpretación de Marcos. Allí entonces vamos al capítulo 4, versículo 1 en adelante y vamos a leer. Y nos dice: De nuevo, comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron,
Crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Esta parte que sigue es la parte que compartimos la semana pasada. El que dice aquí el versículo 10, cuando se quedó solo, los 12, los que estaban alrededor de él, le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen los problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Este es nuestro texto el día de hoy. Entonces, lo primero que vemos, versículos 1 y 2, es el contexto, ¿sí? A quién les está hablando, en dónde les está hablando Jesús. Y es a una multitud. En algunas ocasiones tal vez hemos escuchado de esta parábola y se dice que es a sus discípulos a que está hablando. Pero yo quiero que nos demos de cuenta que hay una multitud, hay muchas personas que están escuchando este mensaje. No es un mensaje exclusivo, es un mensaje inclusivo. Es un mensaje también exclusivo para algunos aquí en la iglesia, no es un mensaje inclusivo para todos aquí en la iglesia. Y cualquier otro que vaya a entrar por las puertas, por tarde que llegue, es para todos. Ahora, fíjense inmediatamente Jesús, versículo 3, ¿qué nos dice? Pongan atención, pongan atención. Jesús enseñó muchas cosas a lo largo de sus 3 años en el ministerio, dio muchos mensajes. Pocas veces Él dice, pongan atención. Él simplemente está hablando y si están poniendo atención, pues que pongan atención. Pero en este caso, Él enfatiza, Él resalta la necesidad, es de suma importancia lo que Él va a compartir. Y por eso digo yo, tal vez muchos familiares con este pasaje, y tal vez no hemos puesto atención, si tal vez ha sido esa la situación para nosotros, hoy el Señor nos está diciendo, pongan atención, pilas. No te creas, Alex, que porque tú has leído esto 1, 2, 3, 4, 100 veces, ya tú sabes, o tú estás en lo que tienes que estar. Hay algo que quiero que escuches el día de hoy, y cada uno de nosotros también. Pongamos atención. Ahora, para cada detalle vamos entonces a ver ese significado correspondiente. Primero, versículo 3, al final está ¿quién? ¿Cierto? El protagonista de la parábola es el sembrador. Ahí está. Ahora, un sembrador. Estudiando, ¿ustedes saben quién es ese sembrador? Ok, diversas opiniones. Bien, así mismo es que uno entra entonces a estudiar, porque tenemos que entender de quién está hablando Jesús.
¿Quién es este sembrador? Jesús está hablando de sí mismo. Jesús está hablando de sí mismo y va a compartirnos ahora de sus experiencias en el ministerio, en el tiempo que lleva compartiendo la palabra precisamente. Él nos va a compartir de sus experiencias para darnos ánimo también. Vamos a ver eso hacia el final. Listo. Ahora, si nos va a dar ánimo, entonces tenemos que aterrizarlo también en el contexto nuestro. Ahora, Jesús les estaba hablando a una multitud entonces, pero la palabra de Dios, que es viva y que es efectiva y que continúa cobrando efecto, entonces también a nosotros. Entonces, sembradores, ¿quiénes? Nosotros. Encajémonos también entonces en eso, en que también nosotros somos los sembradores. Y va a haber una enseñanza con respecto a eso para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 19 al 20 en pantalla, por brevedad, ahí está. Dice, ahora que estamos unidos a Cristo. ¿Quiénes son los que están unidos a Cristo? No han creído en Él como Señor, como Salvador. Somos una nueva creación, Él nos da una nueva vida. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, como si nunca hubiéramos pecado, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios, es un don de Él, es por su amor. Antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos. Éramos enemigos porque estábamos en el pecado. Y al Cristo morir por nosotros y tomar nuestro pecado queda completamente aniquilado, ¿sí? Borrado. Y dice aquí, y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Ahora entonces hay una responsabilidad que nosotros tenemos. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió, aquí viene, para que hablemos de parte suya. Y Dios mismo les ruega a ustedes, escuchen nuestro mensaje. Por eso nosotros nos encajamos entonces dentro de esta parábola, primeramente como aquellos que somos los sembradores. ¿Hay alguno aquí que piensa que no está llamado a sembrar? Tiene que pensarlo dos veces, porque claro está que todo cristiano entonces ahora tiene el cargo de también compartirlo. Acabamos de ver ahorita entonces en 2 Corintios capítulo 5 versículos 19 y 20. Ahora, el sembrador, ¿qué hace? Versículo 4, al esparcir él la semilla, ¿sí? De nuevo es una actividad cotidiana que Jesús utiliza como ejemplo. ¿Qué hace el sembrador? Valga la redundancia, esparcir la semilla, ¿sí? Es como si nosotros hoy fuéramos a hacer una parábola distinta. Vamos a hablar de la parábola del lechero, ¿sí? ¿Qué hace el lechero? ¿Qué debe hacer? Pintar las cercas, cortar el pasto, recoger el abono. ¿Qué hace el lechero? Ordeñar, exacto, ¿sí? Eso es lo que hace el lechero, no se pone en otras cosas. El sembrador se pone en su tarea, que es esparcir la semilla. Ya escucharon, nosotros somos los sembradores. ¿Estamos esparciendo semilla? ¿Estamos esparciendo semilla? El sembrador siembra la palabra. Es lo que nos dice, y es en el versículo 14, esa congruencia. Versículo 4, átenlo con el versículo 14. ¿Qué debe hacer el sembrador? El sembrador siembra la palabra. Nosotros debemos de estar sembrando la palabra, ¿sí? Compartiendo de las buenas nuevas de Jesucristo, compartiendo de la grandeza de Dios, compartiendo de la magnitud de Dios, compartiendo de su amor, de su paz, de su gozo, de su justicia, de su dirección, de su corrección. Debemos de estar compartiendo de la totalidad de su palabra, no solo lo que es bueno para escuchar para algunas personas, pensamos nosotros, sino también lo que
o bueno para ellos en el sentido de que es placentero, sino también lo bueno que es difícil muchas veces de escuchar, porque nos confronta, ¿cierto? Ahora, Jesús nos está hablando de Él mismo, ¿cierto? Ya dijimos. Y Él entonces nos va a hablar de un ejemplo de un sembrador como Él. Él en la palabra reconocemos fue un buen sembrador. En Filipenses, esta vez capítulo 2, versículos 5 y 8, cita que es muy familiar para muchos. Aquí está, Filipenses 2, 5 al 8, dice: la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, y aquí viene la parte clave, se hizo obediente hasta la muerte. Si Cristo fue obediente a su tarea de sembrar la palabra, Él no nos va a exigir a nosotros de ninguna manera que hagamos algo que Él no cumplió, que Él mismo no cumplió. Él cumplió el propósito, Él cumplió la tarea y Él fue obediente de sembrar la palabra. No importaba con quién, no importaba en dónde, no importaba cuál era el suelo, Él sembró la palabra. No hubo un momento, un lugar en donde Él se rehusó a compartir la palabra. Inclusive, estando en ese madero, allí crucificado, padeciendo el dolor, allí mismo también estaba compartiendo la palabra con aquellos que estaban al lado de Él. Por eso lo dice aquí, y se hizo obediente hasta muerte y muerte de cruz. Ahora, Jesús tuvo variedad de resultados, claro lo es, ¿cierto? En sus mismos discípulos nosotros tenemos el ejemplo de suelo variable, ¿cierto? Había aquellos que inmediatamente ahí entró esa semilla y floreció rapidísimo. Hubo aquellos de los otros discípulos mismos en que se tardaron un tiempo. Hubo otros que parecía que todo muy bien, pero a fin de cuentas, nada que ver. Ejemplos como Pedro, ejemplo como Juan, ejemplo como Judas, ¿cierto? Jesús tuvo variedad de resultados. La pregunta de nuevo es, ¿Cristo en algún momento se dio por vencido al ver que no tenía efecto lo que Él estaba haciendo? No. Y si nosotros somos esos buenos sembradores, entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Darnos por vencidos cuando vemos que lo que estamos haciendo no tiene efecto? De ninguna manera. Precisamente ese es el ánimo y el tema principal de esta parábola cuando nosotros nos encajamos en el rol del sembrador. Ahora, metámonos en el otro lado de la moneda. Regresando al versículo 4, miremos y escuchemos, como decíamos la semana pasada, dice la segunda parte del versículo 4, cayó junto al camino, esta primera, y llegaron los pájaros y se la comieron. Ahora, entrelacemos eso con el significado espiritual en el versículo 15. Versículo 15. Algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Sí, aunque habían escuchado la palabra, no le habían atendido, no habían puesto atención, no habían visto la importancia de esa palabra. Voy a repetirlo. Hay algunos de nosotros que hemos escuchado la palabra, somos de este suelo que está al lado del camino, donde llegan los pájaros y se comen la semilla. ¿Por qué? Porque no hemos puesto atención a la palabra, no le hemos dado la importancia al mensaje, no hemos puesto atención. En el versículo
correspondiente de la misma parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, que es el versículo 12. Para los que toman nota pueden poner en paréntesis ahí también, o sea, el versículo 4 y versículo 15 de Marcos corresponde al versículo 12 del capítulo 8 en Lucas. Dice: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Aquí en el recuento de Lucas, él aclara muy bien que aunque la palabra se había escuchado, los oyentes no habían creído aún. Y nosotros podemos escuchar una y otra vez algo de parte de Dios para nuestras vidas, ya bien sea que llevamos caminando mucho tiempo o apenas estamos conociendo de Él. Dios nos ha dicho algo, Dios nos ha dicho algo, Dios nos ha dicho algo, y nosotros seguimos, no, eso no es para mí. No creo que ese sea el camino, no creo que esa sea la forma, no creo que, no. Definitivamente yo pienso más bien de esta manera. Esta es la situación que está describiendo Jesús en este momento. Hay personas que no están creyendo y por ende, y esto es fuerte, hay algunos que no son salvos. Pueden conocer mucho de la palabra, pueden haberse aprendido inclusive muchas citas bíblicas, pueden haberse memorizado tanto, pueden estar orando, lo que sea, pero no son salvos porque no han creído a Dios verdaderamente. Y es posible que aquí, en este grupo, hayamos algunos. Y tenemos que caer en cuenta de eso. Tenemos que permitir que la palabra sea ese espejo en nuestras vidas y nos diga: ¿estás creyendo? En Mateo, en la versión en Mateo, capítulo 13, versículo 19 esta vez, fíjense también algo que resalta allí Mateo, y es que dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende. Entonces, si conectamos el mensaje completo, estamos viendo que es preciso el entendimiento antes de poder convertirse al Evangelio. Es importante entender, tener el entendimiento de qué es lo que significa este misterio, como lo llama Pablo también, este misterio. Si yo no entiendo el misterio de que Jesucristo, siendo Dios, como acabamos de ver en Filipenses, se humilló, tomó forma de hombre para hacer y cumplir el propósito de Dios, para salvarnos, para reconciliarnos, para cerrar la brecha que había entre Dios santo, santo, santo y nosotros, hombres caídos y pecadores, que estábamos desterrados de tener una relación con Él, imposible, y por ende además teníamos una sentencia sobre nuestras vidas, porque el pecado tiene una consecuencia y es muerte espiritual principalmente, porque esta vida es temporal, pero después de esta vida viene la eternidad, y tenemos una posibilidad: o vamos a estar junto a Dios en su reino, o vamos a estar aparte de Dios en el infierno. Una de dos, no hay otra posibilidad, no hay intermedios, no hay vamos a ver cómo logramos pasar de el infierno al cielo habiendo ya muerto físicamente. Al haber muerto físicamente y no tener la aseguranza de una vida eterna espiritual, no hay remedio para nuestras vidas. Más adelante estaremos hablando de esto también en otro recuento de Jesús, cuando Él está hablando del pobre Lázaro y el hombre rico. No hay posibilidad ya. La posibilidad la tenemos aquí, en este momento. Y la posibilidad, hermanos y hermanas, la tenemos hoy, porque mañana nadie lo tiene garantizado. No es sino tomar hoy en día el celular o la computadora y ver las noticias, porque es la forma en que hoy las vemos, o la televisión, para ver. Yo, por ejemplo, en el Instagram me suscribo a una cuenta de bomberos de Tunja. ¿Por qué? No sé, tengo una afinidad con la cuestión de los bomberos.
No sé por qué. Será porque mi hijo es bombero. Pero sí, tengo esa afinidad y yo veo las actividades que ellos y los felicito y demás. Pero muchas veces en la noche, si ustedes se suscriben, dice, mientras que usted estaba durmiendo, y así comienzan las historias de ellos, pasó que ya hace 2 noches, aquí bajando los Muiscas, llegando a los lados de Bavaria, 2 taxis parqueados a un lado y venía una persona en moto y le dio o 2 personas en moto y le dio un totazo bárbaro a ese taxi quedó casi irreconocible, si vieron las fotos. Lastimosamente, uno de esos que iba en la moto, ahí mismo quedó. Ahí mismo quedó. ¿Esa persona conocía de Jesús? No sé. ¿Alguien que esa persona conocía en algún momento sembró en su vida? No sé. Pero ¿qué tal si algunos de nosotros que manejamos moto, algún percance por imprudencia de otra persona, tenemos la aseguranza de que nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo con Cristo? ¿Ha esa semilla quedado en nuestro corazón y ha crecido o ha quedado al lado del camino? Hemos atendido, hemos creído, y es importante, y apuntemos el primer punto clave para el día de hoy. Esta es una de las claves de esta parábola. Tenemos que entender para creer. Y si no entiendes, si no has entendido, acércate a alguien. Aquí hay personas que pueden compartir contigo y darte la verdad. Si a lo mejor estás confundido en lo que significa todo esto, acércate. Esto es una cuestión de vida o muerte. Esto es cuestión de vida o muerte. ¿Cuántos fuimos y cuántos aún son los que no han atendido? No le han puesto la verdadera atención, no han visto la importancia. Esto es peligroso. No se sabe, como aquel motociclista, cuál es el último respirar que tendremos nosotros en esta vida. Segundo, versículos 5 y 6, regresando a Marcos, versículos 5 y 6 y su paralelo, 16 y 17. 5 y 6, por otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esta semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda, pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. ¿Qué significa esto espiritualmente? Versículos 16 y 17. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero, como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Esta palabra, mis hermanos, es aún más fuerte. Lo primero que vemos al final es a raíz de qué. Dice de problemas, persecución, tribulaciones, ¿sí? La realidad es que eso no deja de cobrar víctimas. No deja de cobrar víctimas. Aunque habían escuchado la palabra, dice aquí, esa nueva planta que carecía de raíces. Carecía de raíces. Y entonces llegan momentos difíciles y no pueden hacer las personas que no tienen esas raíces otra cosa que echarse hacia atrás. Eso en la Biblia tiene un término y se llama apostasía. Dejan de creer, apostatar. En el recuento de Lucas, versículo 13, esta vez, capítulo 8, versículo 13, miren cómo Lucas lo dice. Dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen. Sí, es que el Evangelio, la palabra de Dios,
es deleite, pero, ¿qué pasa? Pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. ¿Sí? Es difícil. El caminar del cristiano no es placentero. Hermanos, hermanas que ustedes conocen, que escuchan semana tras semana en algunos recintos que dicen: el Hijo de Dios no debe estar pasando problemas. Si usted está pasando problemas, usted no es hijo de Dios. Eso es falso. Aquí lo vemos en esta misma parábola de Jesús. Esto es falso. Y es de nosotros también decirles y recordarles de esta verdad. Y nosotros también tenemos que entender esto. Entonces, cuando suframos algún problema, alguna situación, alguna dificultad, nosotros estamos predispuestos a que eso va a pasar. Y predispuestos a aferrarnos más al Señor, no menos. ¿Sí? Nosotros tenemos la tendencia, yo tuve la tendencia de en momentos difíciles, no, yo necesito mi espacio. Hermanos, es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Y dentro de la segunda clave que les voy a darles unos pasos que son importantísimos. La clave es que necesitamos crecer para no caer. Necesitamos crecer, hermanos. No podemos quedarnos en donde estamos en este momento, de ninguna manera. Un cristiano paralizado es un cristiano muerto. Si no muerto ahora, va a ser muerto pronto. Va a ser vencido pronto. Ninguno de nosotros podemos decir que somos lo suficientemente fuertes para resistir sin haber crecido y sin estar aferrados. Este ejemplo de esta semilla es el que resalta esa necesidad para crecer. No podemos darnos el lujo de simplemente llegar a un conocimiento y una creencia de quién Jesús es. Eso no es suficiente. No es suficiente. Ahora, ¿cómo crecemos? Si esto resalta la necesidad de crecer, ¿cómo crecemos? Bueno, empezando siendo discípulos. ¿Qué significa ser discípulos? Seguir los pasos. Esa palabra no es misteriosa. Un discípulo simplemente sigue los pasos. Un discípulo dice sí. Di sí. Un discípulo acata la guía de aquel que está caminando delante de él o al lado de él. Eso es lo que hace un discípulo. ¿Cómo? Bueno, también sirviendo. Y por eso hemos dado oportunidades para que sirvan a sus hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces va a pasar que vamos a estar sirviendo en un equipo. Y en esos equipos no siempre las personas son pares con nosotros. Al revés, son personas muy distintas a nosotros. Y tal vez de unas características que nos incomodan. Qué hermoso. Porque eso es lo que el Señor utiliza para crecer nuestro carácter, precisamente. ¿Sí? Para afilarnos, hierro con hierro, nos afilamos. Y de eso se trata también el servicio. Hierro con hierro también se trata la parte de mantenernos en comunidad. Tenemos que estar aquí, no podemos apartarnos. ¿Sí? Hay muchos hermanos, lastimosamente, que hoy en día están perdidos. ¿Por qué? Porque después de la pandemia se confiaron en la virtualidad y poco a poco se fueron alejando. Y están pasando problemas, están pasando líos, están pasando situaciones incómodas. Y no hay quien logre rescatarlos de eso. No, yo aquí escucho una prédica cada rato, de cuando en vez, no, en realidad no. Eso es lo que es verdad. Sí, yo he tenido conversaciones muy serias y muy tristes con hermanos y hermanas que lastimosamente no están conectados con el cuerpo de Cristo. No están siendo afilados de ninguna manera. El Señor no puede utilizarlos a ellos tampoco. ¿Cómo los va a utilizar si están aislados? ¿En la vida de quién va a utilizarlos? Imposible. Entonces,
siendo discipulados, diciendo sí a lo que el Señor me está mostrando a través de personas que me guían, sirviendo, estando en comunión, que eso es el afilarnos, hierro con hierro, y tercero, terminamos nosotros siendo los que también discipulamos, porque es que el Señor quiere utilizarnos también a nosotros. Yo he discipulado a muchas personas de muchas maneras. El discipulado se ve también de muchas maneras. El discipulado se ve de así. Esto es un discipulado. Un discipulado también es el de yo conectarme con una persona y atravesar una parte de la palabra juntos, o una situación particular que ellos están viviendo en este momento. Todo eso es discipulado. Y muchas veces es el Señor, en medio de yo compartir con alguien, que me recuerda a mí también. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que nosotros atravesamos en la vida. ¿Sí? Y a veces se nos olvidan algunos preceptos, algunos principios, algunos conocimientos. Se nos olvidan. ¿Sí? Porque nosotros no somos Dios, no tenemos la capacidad de ser omniscientes. ¿Sí? Es imposible, pero Dios sí. Pero por medio de yo también compartir con alguien algo que está fuera de mi día a día con caminar con Cristo, de repente el Señor me recuerda, acuérdate que, ¿sí? Uno de los que más me encanta a mí es el de las parejas. A mí me encanta cuando me reúno con mi esposa y vemos un tema de parejas con otras personas en la iglesia, o cuando hacemos un prematrimonial. ¿Por qué? Porque el Señor me recuerda, ¿tú crees que tú estás firme en esto? ¿Estás seguro? Y el Señor me discipula a mí de esa forma también. ¿Sí? Ahora, de nuevo, resalto, es importante crecer para no caer. Si no creemos, no podemos resistir. Y es lo que pasa con esta semilla. Esta semilla no pudo resistir porque no tenía raíces. No creció. No pudo resistir. ¿Sí? Hay muchos que no han visto la necesidad de crecer y de dedicarle el tiempo, porque es que el crecer requiere una inversión. Hermanos, no seamos vagos más. Perdón la palabra tan fuerte. No seamos vagos más. Invirtamos en nuestro crecimiento. Si no invertimos en el crecimiento, vamos a perecer. Está dicho. No es mi palabra. No es mi palabra. Regresando, tercera semilla, versículo 7, y su paralelo, versículos 18 y 19. Versículo 7. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. No dio fruto. Fíjense que cayó y creció. Creció, pero eventualmente fue ahogada esa semilla, dice. Y porque fue ahogada, no da fruto. Versículo 18 y 19 es el paralelo. Esta es la lección espiritual. Otros son como los sembrados entre espinos. Oyen la palabra. ¿Y cuál es el ahogamiento que sufre? Aquí va. Las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros males deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Cuál es la situación? La mundanalidad. La mundanalidad. ¿Sí? La mundanalidad. Esa es la situación que Marcos está hablando específicamente aquí. Las preocupaciones de este mundo es la mundanalidad. Es vivir acorde a lo que el mundo está buscando que yo siga. ¿Sí? Esas atracciones del mundo. Y son muchas. Son muchas. El enemigo ha diseñado muchísimas atracciones en este mundo para que nuestra carne sea atraída a ellas. Para que el buscar ese placer carnal sea lo que nosotros hagamos. Entonces esto resalta algo importantísimo y tal vez no es lo más importante. Todo lo que hemos hablado es importante. ¿De qué se trata? Se trata de nuestra necesidad de ser apartados, familia. Necesitamos ser apartados.
La palabra consagrar. Consagrar para dar fruto. Si nosotros no somos consagrados, no podemos dar fruto. Esa palabra consagrados es ser apartados, es lo mismo que también la palabra utiliza para llamarnos a ser santos. Santos. Después de que nosotros llegamos al conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se entregó por nosotros y que al Él morir en la cruz por los pecados de todo el mundo, los más inmundos nuestros, Él nos los quitó. No solo nos lo quitó, sino que Dios nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. ¿Ustedes se imaginan eso? Piensen en el peor pecado que ustedes hayan cometido. Si tú confiaste en Jesús como tu Salvador, como tu Señor, que es el Hijo de Dios que murió por ti en la cruz, ese pecado no lo cometiste. No lo cometiste. Tú no robaste, tú no asesinaste, tú no mentiste, tú no adulteraste. De esa forma te ve Dios por Cristo. Y cuando tú entiendes eso, tú agradeces. ¿Cómo agradeces? Viviendo de una manera santa, buscando la santidad en tu vida, diciéndole a Dios, trabaja en mí. Quita aún esos rezagos, esas, ¿cómo se dice? Malos hábitos. Esos malos hábitos que aún todavía hay allí. Eso significa consagrarnos. El Señor nos llama a eso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Eso significa apartarse, consagrarse. No se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. De nuevo el Señor no nos llama a hacer algo que Él no es. Si antes me pasaba deleitando mis ojos, deseando a un hombre o a una mujer que no es mi esposo o mi esposa, ahora no. Eso era antes. Ahora yo soy apartado para honrar a Cristo y al honrar a Cristo honro a mi hermano en Cristo que es mi esposo o mi esposa. Si antes buscaba la fama, la aceptación, el reconocimiento de familiares, amigos, colegas, como sea, ahora no. Yo solo busco agradar a Dios, no a nada más. Si antes me preocupaba por cumplir el sueño de tener casa, carro, moto, viajes, lujos, ahora no. Ahora me preocupo por primeramente buscar el reino de Dios. Si antes mantenía amistades que de una forma u otra fomentaban algunas de estas cosas, ahora me aparto de ellos. No para vivir en una burbuja cristiana, hermanos y hermanas, sino para crecer, para prepararme. Porque yo no puedo creer que yo puedo de un momento a otro resistir a las tentaciones. Yo tengo que de un momento tomar una decisión y decir, no, con estas personas no puedo juntarme. Yo tengo que hacer algo distinto, yo tengo que crecer. Después de que yo crezca, después de que mi raíz sea profunda, yo sí puedo entonces ir allá y compartir con ellos. Yo tengo unos amigos que tienen un ministerio tremendo, tremendo. Ellos van a convenciones de pornografía, de prostitución, de todo este tipo de cosas. Van a conferencias de estas y van y allá comparten el evangelio. Eso es tremendo, pero ellos no salieron de ese mundo
y se mantuvieron, ellos no conocieron de Cristo y se mantuvieron en ese mundo. No, ellos se apartaron por un tiempo, se prepararon, el Señor los ha fortalecido y cada vez que ellos van a una de estas conferencias, rescatan de las manos del enemigo, de las tenazas del enemigo, a muchas personas. Gloria a Dios por eso. Hay un ministerio distinto para cada uno de nosotros, ese no es el mío. Yo no sé si yo, habiendo partido de ese mundo también, pudiese regresar allá y hacer lo que ellos hacen, pero el Señor sí, lo está haciendo a través de ellos. Pero tal vez a mí, sí, porque yo también tenía amigos que nos íbamos a lugares cuestionables, hoy ya puedo hablar con ellos y decirles, hermanos, sí, compañeros, esto no es la forma de vivir, hay una mejor forma de vivir y es siguiendo a Cristo. Y se van a burlar de mí, está bien, no pasa nada. Esa burla no va a ser una amenaza para mí, ¿sí? Esa burla ya no es amenaza para mí, porque mi identidad está firmemente en Cristo. Porque he dedicado ese tiempo también para fortalecerme en el Señor. Ahora, por eso es importante buscar esa santidad, consagrarnos. Por eso es tan importante. Ahora la pregunta que les debo de hacer es, ¿qué nos impide buscar la santidad? ¿Qué nos impide buscar la santidad? Es en serio, esto también es de vida o muerte, porque esta semilla creció, pero después se ahogó. No seamos los que nos vamos a ahogar manteniéndonos en las cosas del pasado, por favor. ¿O acaso no entendemos la profundidad de que la cruz nos convirtió en intachables? ¿Será posible que no entendamos esa profundidad de que la cruz nos convirtió en personas intachables? ¿Cuál es el llamado entonces? Bueno, la cuarta semilla, versículo 8. Y su paralelo, versículo 20. Versículo 8. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. ¿Cuál es la enseñanza espiritual? Pero otros son como los sembrados en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Mi oración es que cada uno de nosotros estemos allí, que seamos los cristianos del versículo 20, que seamos los que oímos, aceptamos. El aceptar la palabra significa yo me apropio de ella, no algunas partes, sino de toda la palabra. El cristiano no se puede dar el lujo de decir, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Yo tengo que abrazar toda la palabra de Dios, por dura que sea para mí. Yo tengo que aceptarla completamente. Y al aceptarla, la promesa es que voy a producir entonces una cosecha que rinde mucho fruto, mucho fruto. Aterrizando esto en la aplicación celestial, la semilla es la palabra, es el evangelio, es la recepción de la palabra que varía según las condiciones en que la palabra sea sembrada por el sembrador. Y es una realidad que nosotros vivimos hoy en día también, ¿sí? La naturaleza de la obra del evangelio es que hoy en día también cae en diferentes suelos, en diferentes condiciones. Y si nosotros somos esos sembradores, entonces no caminamos decepcionados, no caminamos desanimados,
no abandonamos la obra de ser sembradores, porque algunos recibieron, algunos no recibieron, algunos crecieron, pero después se fueron. Esto, hermanos, en mi posición, ustedes no saben lo tal vez aburrido que es el ver situaciones así pasar. Pero por aburrido que sea, yo no puedo dejar atrás. Hay personas que a las semanas de haber llegado aquí a Tunja, nosotros compartimos y vimos crecer. Y hoy en día están tan perdidas, o tal vez más perdidas que antes. Pero eso no es responsabilidad mía, hermanos. Yo tengo que confiar que la semilla, Dios va a hacer algo con esa semilla. Y ese es el ánimo que Jesús también entonces nos está dando como sembradores, que no debemos ser frustrados de tal manera que nos damos por vencidos, que debemos de persistir en nuestros esfuerzos de ser misioneros. Ustedes saben que todos ustedes, no solo yo y Natalie y Pilar y mi esposita, que estamos aquí como misioneros de tiempo completo, que nos enviaron de otro lugar, no, ustedes también son misioneros. Ustedes también son misioneros y lo hemos dicho mucho, y nosotros lo aprendimos también de la iglesia donde nosotros salimos allá. Había un anuncio, están las rejas del parqueadero hacia afuera, y ahí antes de salir, adentrico, dice: aquí comienza el campo de misiones. Hermanos, esa puerta debería tener ese mismo letrero. Ustedes abren esa puerta y ahí comienza el campo de misiones. Ahí comienza el campo de misiones y todos ustedes son misioneros. Debemos de persistir en nuestros esfuerzos, porque al fin y al cabo el éxito está en las manos de Dios. Él dará la victoria final. Él dará la victoria final. De nuevo, sembrar es necesario para que nosotros podamos comer algo, subsistir. Sembrar la palabra es algo necesario para que las personas puedan subsistir y tener vida eterna. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nuestra fidelidad a ese llamado, escuchen, nuestra fidelidad a ese llamado es una señal de plena confianza en la omnisciencia, en la omnipotencia, la omnipresencia y la soberanía de Dios. Nuestra fidelidad es señal de una plena confianza en la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia y la soberanía de Dios. Si nosotros somos infieles a eso, algo no estamos entendiendo del carácter de Dios. Oremos. Padre amado, una vez más, esta mañana, Señor, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por lo grandioso que eres. Porque dice tu palabra que desde antes de la creación, tú ya tenías ese plan para salvarnos. Porque tú sabías que siendo hombres, no siendo dioses, íbamos a caer. Pero ya tú habías puesto el plan en marcha. Y gracias te damos, Jesús, por tu obediencia. Gracias te damos por tu ejemplo, porque lo que tú nos has mostrado hoy fue algo que tú viviste en carne propia. Tú viste a algunos de tus discípulos florecer, tú viste a algunos otros para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y tuviste aún a otro que en definitiva abandonó, apostató, dejó de creer. Viste aún algunos, como tu propio hermano, que sembraste y regaste y duró mucho tiempo para que finalmente floreciera, pero el fruto. Y eso nos da esperanza, eso nos da esperanza a nosotros mismos, de que no se trata el éxito de que alguien se convierta, no, se trata de que
que hemos obedecido al llamado. Gracias por llamarnos, por cortarnos dignos de ser sembradores, a la par contigo, así como tú fuiste sembrador. ¡Wow! ¡Qué privilegio que nosotros tenemos, Señor Jesús, de que nos llames dignos de sembrar ese gran misterio, ese tesoro que llama tu palabra, que es el Evangelio, y que nosotros, siendo torpes de palabra y aún de acción, podamos tener esa posibilidad. Señor, quita de nosotros toda cosa que nos impida ser esos sembradores fieles. También, Señor, si hay algo de la semilla que ha sido plantada en nosotros que no tenemos claro, Señor, ayúdanos a corregir y más bien a buscar que ese suelo que es nuestro corazón sea propicio para tu palabra. Quita de nosotros cualquier impedimento, Señor, bien sea un caracol o bien sea, no sé, lo que sea que haya ahí que está quitando esos nutrientes para que tu palabra crezca debidamente en nuestro corazón y en nuestras vidas, Padre. Queremos ser aquellos hijos tuyos dignos. Te lo mereces. Tú pagaste el precio más alto para buscarnos, para apartarnos, para rescatarnos, Señor. Y por eso hoy te agradecemos. Gracias por hoy darnos un entendimiento más profundo de esta palabra tan familiar. Te bendecimos por ello. Oramos todo esto en el santo y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.